Em, Bien. Bueno, primero, para los que no tengan Blender instalado por alguna razón, lo único que tienen que hacer es venir a la página de Blender, blender.org. Hay este botón que dice descargar Blender y luego hay un botón de descargar la última versión. Eh, las versiones de la 2.9 en adelante y todas las que van saliendo son bastante estables. Hay algunas de versiones anteriores en la 2.8 que venían con algunos problemas, porque en la versión 2.8 justamente Blender cambió un montón. Antes era grisecito y tenía comandos muy raros. Pero bueno, como cambió mucho, también trajo mucho bug. Pero las nuevas versiones desde la 2.9 son todas bastante estables, así que técnicamente podrían descargar cualquiera y debería funcionar todo de una manera muy similar a la que vamos a ver en esta versión concreta. Yo en realidad estoy usando la 2.9.1, si no me equivoco, así que debería de todas formas ser bastante similar. Bueno, empezando con la clase en sí, lo que vamos a ver en esta clase son conceptos bastante básicos con respecto a, primero, el uso de Blender en general y luego cosas que tienen que ver ya particularmente con modelado, que son medio universales a cualquier tipo de herramienta que usen. O sea, si van a, no sé, de Cinema 4D se van a encontrar las mismas herramientas, en Maya se van a encontrar las mismas herramientas. Bueno, hay otro tipo de modelado que es el modelado por escultura, que se trabaja mucho en, ¿cómo se llama esta herramienta? Ay, se me fue el nombre. ZBrush. Bueno, ZBrush, eso. Esa es totalmente diferente. Realmente esa ZBrush le pasan cosas raras. Esa no vamos a ver porque no. Es como un pasito más adelante. Pero en el resto de herramientas, las técnicas que van a tener son prácticamente las mismas siempre. Bueno, una cosa más, yo voy a ir explicando, conforme vayamos avanzando en las clases, voy a ir explicando algunos de los controles, pero los que no explico, porque por ahí se me pasan por arriba, puse acá abajo en la pantalla, si ven que hay un mouse. Entonces ese mouse muestra lo que estoy haciendo. Si yo doy clic derecho, da clic derecho el mouse, si doy clic izquierdo, si aplasto teclas, se aplastan ahí. Por ejemplo, puedo escribir Oli, aparece Oli. Entonces, cualquier comando que yo voy aplastando va a aparecer ahí, como para que se puedan guiar después. Bien, ahora sí. Cuando alguna consulta, duda, hasta ahí, algo, voy a intentar abrir el chat y tenerlo por acá por si acaso. Ahí está. Bien. Cuando abren Blender, van a tener como esta pantalla que aparece con tres elementos, siempre un cubito, una luz y una cámara. Esta pantalla la pueden resetear como para que aparezca vacía, porque en realidad, usualmente van a querer borrar todo. Entonces, pueden seleccionar cosas. Ahí está. ¿Qué está pasando? Esperen un segundo. Ahí está. Hay algo que, no sé, creo que la selección está pasando por alguna razón. A ver, veamos. Mm, Esperen, denme un segundo. Quiero saber que por alguna razón. Ahí está. Bien. Eh, bueno, por alguna razón la selección está faltando acá. Técnicamente yo debería poder. Ahí está. Ok, no sé qué está pasando, qué estaba pasando, pero cuando daba clic a las cosas no me seleccionaba por alguna razón. Pero bueno, creo que ahora estoy bien. Bueno, lo que les decía es que pueden borrar absolutamente todos los elementos y pueden venir acá arriba en Files y pueden setear
Acá hay un botoncito para setear esta escena aquí, en Defaults, Save Startup File, y bueno, ahorita este archivo vacío va a ser el comienzo de Blender, o sea, si ustedes vuelven a abrir Blender ya no va a tener nada. Entonces, usualmente esto yo asumo que se hizo por el hecho de que cuando empezaba un nuevo proyecto en Blender siempre querías como tener todo vacío y siempre venía el cubo, la cámara y la luz, entonces estaba buena como para poder borrar todo eso. Bueno, entonces vamos a empezar, irónicamente vamos a empezar añadiendo un cubo. Para añadir cosas, ahí, en realidad en Blender van a ir viendo que para hacer absolutamente todo, van a tener como un control dentro de la interfaz y un control por comando de teclado. Y poco a poco se van a ir acostumbrando a usar los comandos de teclado. Por ejemplo, para añadir un elemento dentro de la escena, tienen el botón Add, y aquí van a tener todas las cosas que se pueden añadir. Por ahora vamos a empezar simplemente con estos objetos primitivos, son cubos, un círculo, un plano, una esfera, y añadimos uno de esos. Por ejemplo, podemos añadir un cubo, entonces empezamos a trabajar dentro de ese cubo, ¿no? Como digo, para todo existe un comando de teclado. El comando de teclado para añadir cosas es Shift-A y aparece esta barrita de añadir cosas. Está aquí el mismo cubo. Entonces, aquí tenemos un cubo, el cual vamos a empezar a editar con ciertos comandos. Entonces, por ejemplo, para editar un objeto, nosotros tenemos que entrar en una vista que se llama modo de edición de cada uno de los objetos. Y para eso, aquí tenemos todos los modos. Podemos entrar al modo del objeto y hay un modo que es modo de edición. De la misma forma, tenemos el comando de teclado para hacer eso, que es el tab sí, el botón de tab. Simplemente aplastamos ese botón y entramos al modo de edición. En realidad, el tab creo que intercambia entre los últimos dos modos, entonces si por ahí no, el último modo no fue el de edición, sino otro, se van a ese otro. Creo que es una cosa así. Pero usualmente los dos modos que van a interactuar, en los que van a interactuar constantemente, son el modo de edición y el modo de objeto, que es simplemente como una vista del objeto. Y en esos dos modos van a ir cambiando los contratos. Bien, entonces los comandos más usados, por así decirlo, o más clásicos de todo lo que es la tridimensionalidad, van a ser primero el insertar una cara. Todos los van a encontrar aquí a la izquierda del objeto. Están todos los comandos. Por ejemplo, este, si no me equivoco, es de insertar. Ahí está, insertar cara. Y lo que hace este comando es literalmente eso, inserta una cara. Entonces, a partir de una cara que tenemos, seleccionamos esa cara y al hacer el insertar, creamos como una versión más chiquita que se va acoplando dentro de la misma forma que tiene ese objeto. Por ejemplo, yo puedo dar control Z, en realidad en lugar de seleccionar una cara, puedo seleccionar tres y hago un insert y pasa lo mismo, pero en este caso estoy haciendo un insert con respecto a esas tres, a esa arista y esos tres bordes que comparten esos elementos. Volvemos a hacer control Z. El comando de teclado para hacer esto es simplemente la letra I y latina. Entonces, si aplasto ahí, puedo hacer exactamente lo mismo. Y tengo una versión, algo así, de mi cubo. Técnicamente esto sigue siendo un cubo. Si yo salgo del modo de edición, sigo teniendo un cubo, simplemente está dividido de formas extrañas. ¿Y para qué quiero dividirlo de formas extrañas? Bueno, yo estas formas que voy generando dentro del cubo, puedo empezar a moverlas y aquí hay otro comando que se llama extruir, que es básicamente selecciono una de esas caras y genero como una grada, un escalón que sale a 90 grados de la figura, digamos. Esto no es lo mismo que mover la cara, cabe recalcar. Por ejemplo, si yo estuviese aquí y en lugar de, ¿cómo apago el modo? Y ahí está, en lugar de extruir la cara, simplemente la muevo, pasa esto. Y en lugar de crear el escalón que había creado antes,
muevo las caras que están pegadas a esta cara también, porque estoy moviendo los vértices en sí. Entonces, bueno, vamos a quedar aquí con el extruir. Y, por ejemplo, también puedo extruir 3 caras. Pero aquí empiezan a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, si yo extruyo esto, puedo extruirlo hacia acá. Tiene que ver con desde dónde parto y hacia dónde voy, ¿no? Si lo tengo en esta vista, lo estoy extruyendo. Si ven la línea azul, se forma, ese es el eje en el cual yo estoy extruyendo esta cara. Bueno, yo, en realidad, el comando de teclado para extruir es la E. Entonces, eso. Yo puedo hacer, tengo varias opciones de extrusión también. Extrusión, no sé si es una palabra, pero para extruir cosas. Las opciones esas las veo con Shift-D, ¿puede ser? No, no Shift-D, Alt-D, sí. Con Alt-D me salen estas opciones de cómo puedo extruir cada elemento. Extrude Faces es el original. Si yo simplemente aplasto E, pasa esto. El más, no sé si interesante, pero el más útil usualmente termina siendo este, que es Along Face Normals, que significa que va a extruir cada cara hacia donde esa cara está viendo, básicamente. Entonces, lo que pasa es esto. Yo hago esto y ven, cada cara se mueve hacia donde esa cara está viendo. Ya no se mueven todas en la misma dirección, sino cada cara se mueve literalmente hacia donde está viendo. Y bueno, eso. Entonces, no sé bien, Alt para extruir caras de forma, o sea, para extruir todo el componente que están seleccionando, pero cada parte del componente se mueve hacia el lugar hacia donde está viendo. Y finalmente, vamos a usar este otro que es Individual Faces, que va a extruir cada cara por separado. Entonces aquí vamos a formar como 3 escalones diferentes que salen de esa esquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos seleccionar esto, podemos hacer otro insert. Aquí pasó algo extraño porque se movió eso. Así, así van a veces ocurriendo cosas. Cuando las figuras no son todos cuadrados perfectos, digamos, empiezan a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, si ven esta línea inclinada de acá, que se forma, bueno, eso me empieza a generar un problema, por así decirlo, en donde estas líneas terminan siendo no paralelas. Estas líneas de acá, quiero decir, de acá, de acá. Yo técnicamente este tipo de errores, por ejemplo, si necesitaría esta figura y necesito que el plano de mi cubo sea plano, digamos, o sea, el piso sea totalmente plano, lo que puedo hacer es esto. Vengo al menú de selección acá arriba, aquí puedo seleccionar bordes, puedo seleccionar caras y puedo seleccionar vértices. Entonces yo puedo seleccionar todos los vértices del piso, vengo acá abajo, para seleccionar los vértices del piso. Bueno, voy a seleccionarlos uno por uno ahora y luego les enseño formas para seleccionar cosas. Bueno, están seleccionados ahí todos los vértices y lo que yo puedo hacer es escalarlos. Entonces, por ejemplo, yo con la tecla S tengo un comando para escalar cosas. Y lo que puedo hacer es escalarlos en un eje en particular. Entonces, si yo aplasto S y luego aplasto X, Y o Z, me va a permitir escalar en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Aquí a la derecha, arriba, pueden ver que tengo un gizmo, se llama esto, un indicador de hacia cuál de todas estas flechas corresponde a qué eje. Por ejemplo, la flecha azul corresponde al eje Z, que en este caso, en el que a mí me va a servir para escalar. Entonces yo aplasto eje, luego aplasto Z, voy a empezar a escalar todo en ese eje. Miren acá arriba, a la derecha, hay un numerito
que me dice cuánto estoy escalando. Por ejemplo, yo aquí lo estoy haciendo 4 veces más grande, ahora lo estoy haciendo más pequeño, estoy multiplicando todo por ese valor. Entonces yo aquí simplemente puedo poner directamente un número. Cuando yo estoy en este modo y acá arriba aparece esto, yo puedo escribir un número. Entonces si escribo 0, significa que lo estoy multiplicando por 0. Básicamente estoy diciendo que el espacio entre todos esos puntos va a ser 0, y aquí, bueno, he generado de esta forma, básicamente un plano, devolviendo todos esos puntos al plano del que habían partido. Bien, ¿qué me estoy olvidando? Entonces vimos comando para escalar, insertar, extruir, cómo mover cosas. Eh, Eso sonó a profesor de televisión. ¿Cómo mover cosas? Bueno, vamos a seleccionar una cara, por ejemplo, y vamos a intentar mover esto, por ejemplo, hacia el lado izquierdo. En este caso sería así, siguiendo la flecha roja. Entonces, lo primero, para yo mover algo, tengo que presionar la letra G. No sé por qué G es para mover. No se me ocurre la Es razón. de grab, de agarrar. Qué interesante. Bueno, G de grab, agarrar. Se aplasta la G y la podemos mover hacia cualquier lugar, ¿no? Ahora, si nosotros queremos mover esto en una dirección en particular, por ejemplo, lo que les decía antes, según un eje en particular, yo puedo presionar el eje X y se va a mover únicamente en esos dos ejes. Entonces yo lo puedo mover hacia acá y, no sé, ahí puedo hacer otro extruir y, no sé, vamos haciendo un edificio extraño. Entonces ahí puedo hacer como otro extruir. Este extruir lo puedo escalar para hacer un poco más grande. Puedo hacer Dani, sí. perdón, capaz es una pregunta un poco obvia, pero esto de apretar la X, la Z y la Y, digamos, funciona siempre, ¿no? Para mover en ejes. Claro, sí, sí. Siempre. ¿Qué quieres decir con siempre igual? No, digo, ahora estás moviendo, pero por ejemplo, para extruir, si yo quiero extruir en el eje Y, igual no, Eh, porque eso está dado por la cara. Pero bueno, nada, ya igual me respondiste. Igual puedes presionar te cambia la normal en la cual se va extruyendo el objeto. Pero sí, por ejemplo, aquí yo estoy extruyendo en el eje, a ver, en el eje X, ahí estoy extruyendo, solamente lo puedo mover en el X. En el Z, solamente en el Z. El Y también. Esto por ahí serviría cuando, por ejemplo, yo tengo una cara que, bueno, ahora vamos a ver otro comando que es el de rotación. La letra R me permite rotarlo en la vista en la que tengo el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo miro el objeto desde arriba, puedo rotarlo en este sentido. Si yo estoy viendo el objeto en esta vista, puedo rotarlo en este sentido. Entonces, por ejemplo, vamos a rotar así el objeto. Y yo ahorita si aplasto Y, esto seguiría la dirección de la cara. Pero yo puedo aquí, en lugar de querer que se mueva hacia allá, puedo querer que se mueva hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, yo hago esta cosa aquí y luego quiero que esto siga creciendo, pero hacia arriba. Entonces ahí puedo aplastar la E y puedo aplastar Z para extruir exclusivamente hacia arriba. Así que sí, X y Z funciona siempre, en teoría. Y si apretás Shift y la letra, hace todo menos eso. Ok. Ya. Esa no la tenía. O sea, Bueno, es que excluís la, ponele Shift Z, excluís la Z y movés o agrandás o rotás en X e Y. genial. Eh, Bien. Tengo escalado, tengo rotación. Como les decía, rotación siempre vamos a poder ver según la vista del objeto. Entonces, estaría bueno pensar cómo modificar las vistas del objeto y también cómo rotar el objeto independientemente de la vista, ¿no? Entonces, yo acá tengo otros comandos para hacer todas estas cosas que hablamos antes, ¿no? Por ejemplo, estas flechitas sirven para mover. Y puedo mover el objeto con las flechitas. De acá, que se rote, sirve para rotar según los ejes de- del objeto. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo rotar en el eje, ahorita en qué eje, aquí puedo rotar en el eje X, el verde me lo rota en el eje Y y el azul me lo rota en el eje Z.
Eh, el blanco lo rota básicamente en el eje de la vista, se podría decir. Entonces, yo vengo por acá, lo rota en este eje. Scale me sirve para escalar los objetos en diferentes ejes. Si yo quiero tener un poco más de control sobre lo que estoy haciendo, por ejemplo, tengo también en todas estas vistas, por ejemplo, para escalar, a ver, no, eje, yo aquí, por ejemplo, estoy escalando en el eje Y, pero por ejemplo, si yo estuviese construyendo todo en centímetros, ¿no? Y quiero que esto mida el doble, aplasto eje X y le pongo 2, ven que arriba cambia este número aparece un 2 acá. Básicamente estoy diciendo eso, escálame en el eje X al doble de lo que medía antes. Entonces así puedo tener también un control muy, muy claro de cuánto está midiendo el objeto. Y, esto sirve mucho para hacer piezas mecánicas, cosas que tienen que hacer, que tienen que tener medidas muy precisas, ¿no? Y aquí va todo esto, rotación, y las vistas. Entonces, como decía, para rotar algo también estaría bueno poder controlar las vistas del objeto. Entonces, en este caso, uso el numpad. Si no, no sé si los botones convencionales sirven, veamos. No, no, los números convencionales no sirven, ¿Para solamente los del rotar? numpad. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar las vistas con los botones del numpad. Si ven, ahí, por ejemplo, tengo la vista del el botón 5, me cambia la vista entre ortográfica o perspectiva, que quiere decir si estoy viendo el objeto como un plano, o sea, como lo que está en el plano horizontal de ese objeto, o estoy viendo como una vista en perspectiva, como vemos nosotros, o una cámara en general. Eh, y de ahí tengo el número 7 para una vista superior o vista top del objeto. Entonces aquí tengo, si yo quiero rotar un objeto totalmente desde arriba, visto desde arriba, puedo aplastar el número 7, tengo la vista superior y lo roto en este sentido. Tengo si no me equivoco, el 9 me da vuelta totalmente, o sea, yo voy con el 7, voy hacia arriba, y 9 gira la vista en el eje X, digamos. Entonces yo estoy viendo arriba, paso a ver todo desde abajo. De Si no ahí, tenés el teclado numérico, en preferencia Blender se puede, creo que en algún lugar dice simular teclado numérico y usar los números de arriba del teclado. ok, eso estaría bueno verlo. Y de todas formas, si es que no tienen eso, también hay un comando que no es de teclado, que está por aquí. En View, cámaras, no. Eh, Vamos a buscar. Aquí está. En Viewpoint pueden cambiar las vistas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo vista frontal, tengo vista lateral del objeto, vista superior. Eh, Esas son las tres vistas, por así decirlo, y de ahí tengo control de cada una de esas. Control 1 es la vista de atrás, control 3 sería la vista del lado izquierdo y control 7 sería la vista de abajo. También puedo, por ejemplo, con el 9 puedo rotar 180 de la vista y con 4 y 6 puedo ir rotando pequeños, creo que rota 5 grados si no me equivoco, pero puedo ir recorriendo todo 5 o 10 por ahí. Y puedo ir recorriendo todo el objeto, rotándolo poco a poco. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Alguna cuestión? ¿Algo? Había algo en el chat, Dani, que por ahí es interesante, tal vez lo vas a encargar más adelante, pero cómo se podría, en vez de hacer esa destrucción, sino huecar la figura. ¿Me explico? Es una extrusión hacia adentro. Por ejemplo, yo aquí hago un insert y luego hago extrude, pero en lugar de sacarlo, lo muevo hacia atrás y creo un hueco. Eso estaba bien como respuesta o es alguna otra Lo forma veo de por abocar. curiosidad, pero creo que sí. Eh, Probaba Adam. Y bueno, aprovecho que estoy hablando y los invito también a romper el hielo con el micrófono más allá del chat. Sí, 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 no, Sirve, no, acá no. Adam dice que sí.
A ver, voy a leer un poco lo que han puesto. Si quieren hablar, me parece mejor que recalcar, no me molesta que me interrumpan. Yo lo veo bien, paralelismo por ahí. ¿Cómo hacer un transform? Transform, asumo que tiene que ver con mover el objeto, ¿cierto? Ya expliqué cómo ver. ¿Con qué teclas rotas? Con R. Si querés hacer Eh, un hueco completo, por ejemplo, directamente puedes borrarla. Si vos tenés un box y borrás la cara, digamos, estás viendo adentro. Los objetos son, para Rosario, ¿no? Son huecos en sí. La buena práctica es hacer esto que hacía Dani, porque te quedan todas las caras correctas, pero podés hacer una caja y borrarle un lado y ya tenés una caja vacía. ¿Cómo de casa? Igual ahora les voy a enseñar una forma mística, mágica de hacer huecos, pero tengo una pregunta, supongo que es un modelo, me gusta como para hacerlo el plano de una casa, ¿sería posible hacerlo hueco por dentro? El modelo es totalmente hueco por dentro, pero para pasarlo a un plano de casa, no sé, yo contrataría a un arquitecto, porque el plano de casa en general, digamos, o sea, tiene ciertas especificaciones, ¿no? Cómo se hace un plano. Eh, Podemos entender que, pero tengo entendido que debe haber herramientas que te pasen como una cosa 3D y te la planen, o en todo caso puedes aplanar esto de alguna forma, borrarle todas las clases y hacer esta cosa que yo hice para aplanar para aplanar el piso, se puede aplanar todo el edificio y te quedaría como una especie de plano. Eh, Tal vez se puede trabajar en AutoCAD en plano. Ah, no, ahí se están contestando ustedes, está todo muy bien. Edit Peripheral Input. Ahí alguien mandó los comandos para emular un numpad. Genial. Y mucho. eh, Ahí va. Ahora les enseño cómo hacer un hueco mítico. Para dar formas redondas. Para hacer el hueco, lo que hice fue hacer un insert y luego hacer un extrude, pero hacia adentro. En lugar de hacerlo por acá, lo muevo hacia el otro lado. Eh, ¿Cómo hacer figuras orgánicas? Ya llegamos a eso. Eh, Extrusión por adentro. Extrusión es una herramienta. Extrusión es la letra E, básicamente. O está acá, una de estas también sirve para extruir, no me acuerdo cuál. Creo que está. No, debe. Bueno, esta, extrude region. Bien. Ok. Bueno, otra forma que tenemos para modificar los objetos es usar booleanas. Vamos a empezar de otro objeto porque este como que ya lo movimos demasiado, entonces si empezamos a usar booleanas van a empezar a pasar cosas raras. Cuando usamos booleanas, lo voy a ocultar simplemente, lo voy a aquí, si ven que acá tenemos un inspector de todos los objetos, le doy este botoncito y dejamos de verlo. Entonces vamos a empezar con otro cubo. Cuando usamos booleanas hay que tener ciertos cuidados, ahora explico qué son booleanas, pero en general hay que tener ciertos cuidados con el objeto para que el objeto conserve cierta lógica, podríamos decirlo, y no empiece a romperse demasiado, que ocurre. Pero bueno, básicamente los objetos booleanos, para usarlos, vengo acá a la pestaña de modificadores, y hay un modificador que se llama boolean. Los objetos booleanos me van a permitir hacer operaciones lógicas entre objetos. Entonces, por ejemplo, puedo restarle un objeto a otro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo seleccionar este objeto, con Shift-D lo duplico, entonces tengo otro objeto. Cuando hago Shift-D y luego doy clic derecho, como ahora, pues voy a borrar el objeto que acabo de ver. Yo doy Shift-D, duplico el objeto, y si doy clic izquierdo, o sea, el clic normal se podría decir, dejo el objeto en el lugar a donde lo moví, ¿no? Si yo hago Shift-D para duplicar el objeto, para duplicar el objeto, y en lugar de dar clic izquierdo, es normalito, doy clic derecho, duplico el objeto, pero el objeto duplicado se queda en el mismo lugar, exactamente el mismo lugar, ¿no? Entonces yo aquí puedo achicar el objeto que acabo de duplicar, puedo agrandarlo en el eje Z. Entonces tengo ahorita un objeto que está atravesando a mi otro objeto por el medio. Entonces al objeto original lo que yo puedo hacer es
el objeto original, lo que yo puedo hacer es restarle el otro objeto. ¿Cómo hago eso? Aquí tengo un gotero que me permite seleccionar objetos. Yo puedo seleccionar este otro. Eso significa, le estoy diciendo que va a ser una operación booleana con ese otro objeto, y aquí justamente está seleccionado diferencia. Que es básicamente esto, ¿no? Restarle el objeto al otro. Entonces, técnicamente ahorita esto ya está hecho. Si yo vengo al otro objeto, a este, y lo omito, o sea, dejo de verlo, tengo un hueco en el medio del otro. ¿Ven? Y este hueco en realidad técnicamente puedo mover el hueco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este objeto, vamos a hacer, no, ¿por qué no me deja? ¿Están vinculados de alguna forma? No. Y es lo extraño acá. Bueno, no me deja. Si yo vengo... Todo raro que está pasando acá. A ver, déjenme. Por alguna razón estos dos están vinculados. Voy a intentar borrar este otra vez. Vamos a ver. Shift D, S, SZ y tiene independencia. Sí, puedo moverlo independientemente. Ok, ahora debería poder. No. ¿Y ahora? No, otra vez me lo vinculó. No entiendo qué pasó. ¿Se acuerdan que les dije que la versión 2.9 no tenía bugs? Parece que me equivoqué. Pero bueno, ustedes van a tener la 2.9.3 y ahí no debería haber problemas. En cualquier caso, volvemos a hacer lo de la diferencia. Ahí tengo, cuando yo dejo de ver este, ven que tengo un hueco en el medio, ¿no? Ahora, si yo quiero, el asunto es que cuando yo estoy usando modificadores, mientras yo tenga los modificadores aquí, o sea, mientras hay una pantalla que me está mostrando que ese modificador como tal se está aplicando, es un tipo de modelado que se llama, si no me equivoco, modelado no destructivo, porque técnicamente el Blender ahorita tiene información sobre que yo tengo un cubo y tengo otra especie de paralelepípedo, si no me equivoco, se llama así, que lo atraviesa por el medio y hay una operación booleana que ocurre que genere ese hueco, ¿no? Entonces, esa información está dentro del Blender. El objeto como tal, el objeto que tiene un hueco en el medio no existe. O sea, no hay una geometría de ese objeto. Si yo quiero efectivamente la geometría de ese objeto, porque por ejemplo quiero pasarlo a un STL para imprimir este objeto, tengo que aplicar el modificador. Entonces, usualmente cuando exporto el objeto hay una opción que dice aplicar modificador, pero si quiero aplicarlo en escena, desde la versión 2.9, si no me equivoco, antes había un botoncito aquí que decía aplicar. No sé si, por ejemplo, por aquí puede haber un menú o algo, pero lo que yo hago en realidad es el mouse encima y aplastan control A y se aplica el modificador. Lo tenés en el desplegable, Dani, eso, el aplicar. Viste que, bueno, justo ahora, Ahí tengo. viste que tenés la pantalla, ese. Ahí está la pantalla. Aquí, mira, ahí está, ahí tienen el aplicar también. Entonces, bueno, no usen control A, usen el desplegable o usen control A, ustedes deciden. Entonces ahora, si yo borro este objeto, el cubo 2, el que hace el hueco, y selecciono el otro, tengo efectivamente un cubo con un hueco en el medio. Entonces, si yo entro al modo de edición de este objeto, no puedo entrar al modo de edición de este objeto. Ahí está. Si yo entro al modo de edición de este objeto, tengo ven que tengo las caras internas del objeto, yo puedo seguir modificándolo para hacer algo así. Bien, ¿se entendió cómo funcionan las operaciones booleanas? Bueno, ahora vemos las otras, igual, de todas formas. Así que, por ejemplo, las operaciones booleanas siempre tienen que ejecutarse entre dos objetos diferentes. Por ejemplo, vieron que ahorita yo salí del modo de edición. Entonces, por ejemplo, técnicamente yo podría duplicar esta cara y hacer como vamos a hacer un scale de esto,
y un extrude. Tengo este objeto, una cosa así. Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí tengo dos objetos que podríamos decir separados de uno de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo el mouse sobre uno de esos dos y aplasto la letra L, estoy seleccionando todo un objeto. Si pongo la L sobre el otro, selecciono todo ese otro objeto. Entonces, L es de linked, entonces me permite seleccionar todas las cosas que están conectadas a la cosa sobre la cual está el mouse, ¿no? Bueno, ahora podemos mover esto en el eje Y. Entonces, técnicamente, ustedes podrían decir, yo ahorita quiero hacer una operación booleana de esto. El asunto es que si yo salgo del modo objeto, a donde tengo que aplicar el modificador, estos dos objetos son el mismo. Entonces, no puedo decirle, haz una operación booleana de un pedacito tuyo que está ahí dentro. Lo que puedo hacer es separar ese pedacito. Entonces, si yo entro otra vez al modo edición, tengo ese elemento que está incrustado, lo que puedo hacer es separarlo, y no me acuerdo el comando para separar, pero aquí empezamos con... para buscar comandos, yo uso la barra espaciadora, porque en la versión 2.7 y todas las anteriores se usaba la barra espaciadora, pero tengo entendido que en las nuevas versiones, y modifiqué eso porque me mataba la nueva versión, realmente no me pude acostumbrar a ese control en particular, pero tengo entendido que en las nuevas versiones el buscador de comandos es con F3, puede ser Lisandro o no. Sí, sí, así es. Genial. Entonces, en su caso, este es el único control que va a ser diferente entre lo que ustedes por ahí usen y yo, salvo que quieran cambiarlo y usen como yo la barra espaciadora. Creo que la primera vez que abren Blender les pregunta si quieren usar la barra espaciadora, porque mucha gente como yo se quejaba, quizá, puede ser. Pero bueno, entonces, aquí tienen el comando de separar. Si ustedes aplastan sep, ahí aparece separate, y hay un que dice separate selection, que justamente separa la selección, básicamente. Entonces, aquí cuando vengo a la pantalla de selección, vemos que tengo un cubo, y tengo este cubo 2, que es el objeto que acabamos de separar. Entonces, ahora sí, yo puedo hacer una diferencia de estos dos. Entonces, por ejemplo, venimos a este modo, a este le vamos a quitar el booleano, a este vamos a hacer una diferencia, y también puedo seleccionarlo de la barra de acá arriba, de inspector puedo seleccionarlo de ahí. Entonces, esa diferencia, y aquí venimos, vamos a aplicarla, venimos al cubo 2, lo borramos, y tenemos ahí un hueco en el medio. Bueno, vamos a ver las otras operaciones. Esto también funciona, esto técnicamente funciona para cualquier forma. Entre más complejas las formas, más poder computacional necesita, y hay muchas formas que van a dar errores. Pero, por ejemplo, podemos intentarlo con un cilindro. Vamos a intentarlo con un cilindro. Ahí preguntó Iván Daniel con qué comando, cómo separaste, perdón, en el chat. Ok, para separar otra vez. Vamos a crear, yo técnicamente puedo seleccionar el objeto y puedo agregar modelos dentro del objeto. Entonces, si yo quiero que un cilindro sea parte de este objeto, agrego un cilindro y este cilindro está dentro del objeto. ¿Ven? Entonces, si yo salgo del modo del objeto, tengo un cilindro acá. Entonces, para separarlo, primero vamos a ponerlo en posición. Entonces, yo vengo a cámara lateral. Ahí está. Lo hacemos... cuando yo roto, puedo aplastar, si no me equivoco, control, y me permite rotar por ángulos más cerrados, cada 5 grados, en 85, 90, 95. Entonces ahí para rotar 90 grados exacto es útil. Entonces vamos a checar esto así. Un problema que pasa mucho, por lo menos a mí me pasa siempre, es que a veces uno está agregando objetos a una escena, lo más piola y lo más copado, y se olvida de que, por ejemplo, está en modo editar. Entonces, estás agregando cosas a lo loco y de golpe te das cuenta que está todo dentro del mismo objeto y te querés matar. Estén siempre atento a eso, si están en el modo de edición del objeto, o sea, si le están agregando objetos al objeto o lo están agregando a la escena. No sé si se explica eso, pero es como un temita siempre. Es como cuando están ilustrando y dibujan todo en la misma capa y no pueden borrar nada porque borran todo lo que hicieron. Lo mismo. Bien, otra vez, y van a haber preguntado, el comando de separar es
seleccionamos el objeto que queremos separar. Entonces, para seleccionarlo, como decía, si tenemos dos objetos totalmente separados, escindidos, podemos seleccionarlo con la L. Ponemos el mouse, aplastamos la L y deberíamos seleccionar todo el objeto, en teoría. Entonces, cuando queremos separar esa parte, lo que hacemos es entrar al buscador de comandos, porque técnicamente no me acuerdo realmente el comando. Yo entro con la barra espaciadora. Ahora por defecto viene la tecla F3, pero yo entro con la barra espaciadora y ahí aplastamos sep y aparece separate by loose parts, by material o by selection. Y aquí también me dice el comando, cuando existe un comando, porque hay un montón de cosas en realidad que no tienen comando. Entonces técnicamente yo en realidad podría, por ejemplo, seleccionar el objeto, aplastar P y me debería aparecer el separate. ¿Sí? Ahí está P y separate by selection. Ahí está. Entonces ahora tengo dos objetos distinguidos uno de otro. Vamos a aplicar otro booleano. Vamos a aplicar una diferencia. Vamos a darle apply. Seleccionamos el otro. Vamos a borrarlo y vemos. Ahora tenemos también un hueco ahí en el medio, que es circular. Bien, yo dije que vamos a tener como otras operaciones booleanas. Por ejemplo, vamos a poder unir objetos. Entonces, lo que yo podría hacer es, vamos a crear otro objeto, una esfera. Entonces, no sé por qué me crea las cosas unidas. No. A ver. Hay algo raro acá. Esto lo voy a ver para la próxima clase y prometo traer el error corregido. Pero bueno. Ahora sí me deja, ¿no? Está bien. Me toca entrar al modo edición para mover el objeto. No sé por qué, pero bueno, como digo, para la próxima. No sé si les traeré un porqué, pero sí traeré el problema solución. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una cosa así. Como vemos, esto, si salgo del modo edición, son dos objetos separados, uno de otro. Pero digamos, quisiera unirlos, ¿no? Lo que hago es, tal como lo hacía antes, simplemente selecciono el objeto inicial. En realidad, técnicamente, para unirlos podría seleccionar cualquiera de los dos. Y bueno, los uno. Simplemente tengo que pensar dónde quiero yo que esté el centro, el eje central de mi objeto. En este caso, el eje central es el mismo porque yo a este no lo moví desde el eje central, sino lo moví desde el modo edición. Entonces, en este caso no cambiaría nada, pero bueno. Vamos a unión. Si ven, le doy unir y ven que aparece como un, ¿cómo se llama esto? Tiene un efecto, este glitch, tiene un nombre, pero básicamente es porque se están superponiendo dos objetos. Porque a este objeto, como le uní ese mismo objeto, ahorita en ese espacio hay dos. Entonces yo sí le doy a aplicar, selecciono este de acá y lo borro. Ahora tengo solamente uno, que es parte de este objeto, y cuando entro al modo edición, ahí está. Cuando entro al modo edición, ven, por ejemplo, que tengo aquí como una selección de estas dos caras. Y bueno, aquí empiezan a pasar estas cosas raras que yo les decía que a veces ocurren dentro de cuando uso cosas booleanas. Y es, por ejemplo, esto técnicamente no es una forma del todo usable dentro de lo que sería 3D.
O sea, realmente estas formas, así como están, si ven que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, empieza a dar problemas. Técnicamente ustedes tienen que procurar que todos los polígonos dentro de lo que están modelando tengan 4 o 3 polígonos. Preferentemente 4 en general, así tienen cosas con grillas, y los modificadores en general funcionan mucho mejor en cosas que tienen 4 lados. Sería la conclusión general. Y bueno, 3 lados, OpenGL y WebGL usan solamente triángulos, básicamente. Entonces, si toda su cosa está hecha como con triángulos, digamos, es la eficacia absoluta para OpenGL. De todas formas, cuando ustedes exportan algo para OpenGL y tiene cuadrados, pentágonos, lo que sea, cualquier cosa que tenga el polígono, bueno, OpenGL lo convierte eso a triángulos. Así que no tienen que trabajar obligatoriamente en triángulos, pero sí procuren siempre tener o 4 o 3 lados. 3 lados porque a veces hay como figuras que necesitan un triángulo para cerrarse. O sea, es como que meten todos cuadrados y ahí quedan 3 lados sueltos. Entonces no hay como meter un cuadrado dentro de 3 lados. Toca meter un triángulo a veces, básicamente. Pero bueno, aquí nos queda esta cosa extraña. Entonces lo que podemos hacer para empezar a corregir este tipo de cosas es borramos, y aquí nos toca borrar caras. Y si ven que hay una opción que dice solo caras. Cuando borramos caras, vamos a borrar la cara, y a veces se van a borrar también los bordes, dependiendo de cómo esté construido el objeto. Pero en este caso, el borrar solo caras hace lo mismo que borrar caras y bordes. Hacemos lo mismo para el de abajo, y empezamos a reconstruir la figura para que todo tenga 4 lados, ¿no? Entonces, para hacer eso, por ejemplo, nosotros podemos ir a nuestra herramienta de selección, seleccionar acá bordes. Si yo selecciono 3 bordes y aplasto la tecla F, me va a crear un cuadrado entre esos 3 bordes. ¿Sí ven? 3 bordes que no completen un ciclo. O sea, básicamente, si estos 3 estuvieran cerrados, me crearía un triángulo entre estos 3. Pero como no estaban cerrados, me crea esto, básicamente. Déjenme ver, quiero ver si tengo activada esta herramienta que yo selecciono acá. Sí. ¿Vieron? Yo seleccioné solamente este vértice de acá, y me creo una cara. Ahí está. Y no, en realidad me creo un triángulo con el de abajo. Hizo cosas raras. Ahí. No. Bueno. La próxima veremos. Ahí está. Hay una forma particular para trabajar con este tipo de creaciones de caras y demás, que la vamos a ver en otra clase, porque es necesaria para una cosa que se llama remeshing. Básicamente, hay veces que ustedes, en lugar de modelar todo desde cero, van a usar como modelos prefabricados. Y muchos de esos modelos se hacen, por ejemplo, con técnicas que se llaman fotogrametría, que calculan el modelo desde fotografías, por ejemplo. Y el asunto es que esos modelos pueden ser muy, muy densos poligonalmente, o sea, tener como demasiados polígonos, ser muy complejos. Y bueno, terminan siendo muy difíciles de trabajar el modelo en sí, si quieren, no sé, pintar alguna cara o hacer algo interesante con ese tipo de cosas. Pero pueden reducir la cantidad de polígonos modelando encima del objeto. Entonces, básicamente, ustedes, como van arrastrando puntos encima del objeto, van creando caras y crean como una versión de bajo polígono de ese objeto. Eso también es lo que se hace, por ejemplo, en videojuegos. Usualmente el monstruo o el personaje principal se modela en programas como ZBrush, o incluso en Blender también hay una herramienta de modelado por escultura, pero básicamente se suele modelar por escultura, porque en realidad es la mejor herramienta que hay para modelar personajes y cosas bastante orgánicas, que me preguntaban hace un momento. Pero terminan siendo demasiado densos poligonalmente. Son objetos que tienen 3 millones de polígonos. Y, no sé, un juego no te ejecuta eso, ¿no? Entonces, básicamente, se reconstruye el modelo encima del modelo original, y
se le roban algunos detalles y cosas con técnicas mágicas, místicas que espero alcancemos a ver. Pero bueno, eso es todo, creo, por tema de booleanas. ¿Dudas, consultas? A ver, voy a ver qué me he pedido en el chat. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien? ¿No? Oli. Se me ha recordado de vivir las capas. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Se me escucha, no? Sí. En cuestión de color, quizás es muy adelantado, pero si yo quisiera pintarlo, ¿cómo se podría el objeto? El objeto tiene materialidad. Entonces, básicamente tú puedes pintar el material del objeto. Iba a separar una clase entera. Vamos a tener como realmente una clase entera en la cual vamos a ver el tema materialidad y color y demás. Pero técnicamente, por ejemplo, para hacer algo rápido, si empezamos a ver algo de eso. Por ejemplo, podemos venir acá y en esta barrita de control donde poníamos los modificadores, también podemos agregar materialidad. ¿Sí ven? Acá abajo es este botoncito que tiene un círculo con cuadritos. Aquí, este es el material. Entonces nosotros podemos crearle un nuevo material al objeto y técnicamente aquí ya tiene un material que es de color blanco. Entonces, no lo vemos porque en el modo, aquí tenemos varios modos del objeto. En el modo sólido no se ve, pero si venimos a este modo de textura, estamos viendo efectivamente el color. Entonces yo lo puedo modificar de acá. Entonces, Ah, quiero que sea azul. Y también puedes agregar varios tipos de, varios materiales al mismo objeto. Por ejemplo, si yo entro en modo edición, selecciono, digo, este cuadrito que acabo de seleccionar acá, quiero que sea de otro material. Entonces vamos a crear un material 2, que va a ser verde, por ejemplo. Y lo pongo en verde. Y como yo tengo seleccionada esta parte, si le doy a Assign, ese material se asigna solamente a esos elementos. Por ejemplo, esta cosa, no sé por qué, pero me da que es de madera, por ejemplo. Entonces, yo quiero que esta parte... mira, si ven acá adentro, tengo como muchos elementos que seleccionarlos todos de uno en uno me mataría, ¿no? Entonces, sí. lo que yo puedo hacer es, acá tengo una herramienta que se llama rayos X. Si yo activo esta herramienta, veo detrás del objeto. Entonces puedo seleccionar cosas que están como detrás del objeto. Con la B de Box tengo selección de cuadrado y puedo seleccionar todo lo que está dentro de ese cuadrado. Entonces, mezclando esas dos herramientas, ¿no? Primero, rayos X que me permite ver detrás de los objetos y me permite seleccionar cosas que están detrás de los dos objetos. Y luego con la herramienta de Box puedo seleccionar todo lo que estaba dentro de ese espacio, ¿no? Que de otra forma hubiera sido particularmente complejo. Entonces yo aquí puedo agregarle otro, que decía como me da, es madera. Madera. Acá podemos decir que es, el color de la madera. Ahí le doy Assign. Esto más clarita. Salgo en modo edición y tengo esto así. Ahora, si quieres pintarlos como tal, también hay una herramienta para hacer eso, pero eso sí lo vamos a ver más adelante porque se mezcla con un tema que es de texturización y otra cosa que es UV Unwrapping, que eso sí es como un poco más largo de explicar. Claro, Pero pero muchas gracias. Eso sirve mucho. genial. Para aplicar color en general, eso así. ¿Alguna otra duda? Yo sigo leyendo en el chat, a ver si había algo. Estar atento. Si estás haciendo una silla, lo ideal sería que las sillas sean, depende, sería la respuesta. Por ejemplo, tú podrías estar Ahí haciendo una estamos silla. explicando, ahí estamos explicando esto, lo de la pertenencia de editar objetos dentro de, en el modo editar, o
agregar objetos dentro del modo editar, lo que estábamos explicando antes. Ok, está bien. Ya se había claudicado. Mm, ok. Bueno, una otra cosa más a tener en cuenta en general, trabajando en 3D, esto también lo voy a ocultar, es que usualmente hay como una herramienta particular para hacer las cosas que uno quiere hacer. Eh, entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo doy es si quisiéramos hacer una vasija. Por ejemplo, yo podría empezar desde una esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entro a la esfera, vengo a modo edición, estoy en rayos X, entonces puedo seleccionar la mitad para borrarla, selecciono esta mitad, un poquito más incluso, ahí. Eh, Selecciono los vértices, acá vengo al modo edición. Yo con Shift, Alt y algunas otras teclas, Shift, Alt o Control Shift, una cosa así, puedo hacer diferentes tipos de selección. Uno se llama selección de loops, otro se llama selección de bordes. La verdad no me acuerdo siempre cuál es cuál, pero ahí como que voy probando. Por ejemplo, este es de la selección de borde, que me selecciona todo un borde que esté conectado al borde que yo esté seleccionando. Hay otro que, por ejemplo, me selecciona este y me selecciona esta línea en todos estos, una cosa así. Esta se llama selección en loop, que no me acuerdo cómo es. Pero cuando necesito hacer uno de esos, voy probando todos, Control Shift, Shift Alt, Control Alt Shift, y alguno de esos. Básicamente, realmente, honestamente, esa es la forma en la que yo voy haciendo ese tipo de cosas. Bueno, volviendo a la vasija, por ejemplo, voy moviendo la vasija una cosa así y voy haciendo una cosa así y no sé. Aquí todo lo estoy haciendo con extrusión, cabe recalcar. Y no sé, haciendo una cosa así. Bien. Y está ahí mi vasija o cántaro o algo así. Pero, por ejemplo, esto mismo yo lo puedo hacer de otra forma y es así. Por ejemplo, vamos a borrar esta. Yo puedo usar un elemento acá que se llama curva. Vamos a ver si me acuerdo cómo se hace esto. Por ejemplo, creo un path. Básicamente es una línea con punto de adentro. Lo cual posiblemente a muchos de ustedes les resulta un poco más conocido por el hecho de trabajar con vectores. No sé, iba a decir Inkscape, pero asumo que muchos de ustedes trabajan más con Illustrator. Pero bueno, en general, básicamente es lo mismo, ¿no? Yo puedo moverlo con cierta consideración de que, por ejemplo, ahorita estoy en la vista desde arriba, estoy viendo todo desde arriba, entonces me va a hacer mucho, no lo estoy moviendo en ningún otro eje que no sea el X y el Y, entonces todos van a conservar el plano, no lo estoy moviendo hacia el otro lado, esto sigue siendo una línea bidimensional. Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar el contorno de mi vasija de esta forma. Una cosa así, puedo hacer algo así, por ejemplo. Parece más un mat que una vasija, pero bueno. Puedo hacer una cosa, algo así. Ahora parece más una guitarra. Y vamos a acabarlo así. Allá. Entonces digo que ese va a ser el contorno de mi vasija. Incluso puedo dibujar una basecita, ya que vamos a ser un poco más exigentes. Algo así. Ok. Y aquí puedo decir yo. A ver. Si yo muevo ese punto, acá no. Eje X, 0, y 0, ahí está. No, estamos.
Entonces, ahí está mi forma de vasija. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora, como decía, estaba en mi vista de top. Puedo venir a la vista lateral del objeto, en el cual este objeto es toda una línea. Con la letra A selecciono todos los puntos, con la letra R roto todo el objeto. Control para rotarlo exactamente 90 grados. Vengo para arriba porque quiero ponerlo en el centrito, ahí, bien centradito. Y ahora entro al modo no al modo, pero entro a mi buscador y hay una cosa que se llama convert, o no, no es convert, es... No. Sinónimos de convertir. ¿Qué vas a hacer, un sólido de revolución? Sí, exactamente. Con Bolt, ¿no era algo? ¿Revolt no debe ser algo así? No, primero tengo que convertirlo en un mesh, porque esta es Ah. una línea, pero por eso preguntaba sinónimos de convertir. ¿Transformar? No, claro, porque... ¿Traducir? Tu mesh, pone. Bueno, cuando no sabemos hacer algo, le preguntamos a Google. Ahí está, line to mesh. Y aquí usualmente hay alguien que... Si ven que sí es convert, ¿por qué no me dice? Object, convert, a ver. Ah, ya sé. Tengo que estar fuera del modo selección y ahí sí aparece. Bien, no me aparecían las opciones porque no estaba fuera del modo selección, básicamente. Ahora, si yo vengo acá y aplasto Convert, ahí sí me aparecen las opciones. Y hay una cosa que yo siempre me confundo con esto, y es, por ejemplo, yo esperaría que aquí, si el comando es convertir algo en otra cosa, me diría algo como convertir de a, o sea, esto para mí sería convertir curva a objeto, porque no leo la palabra en el medio, básicamente, como que me olvido la preposición, pero por alguna razón, toda la gente que escribió esto está dado vuelta. Aquí es convertir malla desde curva. Entonces, cuando yo quiero una malla, tengo que seleccionar esto de acá. Entonces, hay que tener cuidado con la preposición del medio. Yo así siempre me confundo, intento poner este de acá, pero es del de acá, porque quiero ahorita obtener una malla desde una curva. Entonces, básicamente lo que este comando va a hacer... ¿Se acuerdan cómo era la línea antes? Bueno, si ahora, después de este comando, yo entro al modo de edición de mi curva, voy a ver que es todo puntos, simplemente. Son todos los puntos, los vértices y las líneas de mi curva. Entonces, ahora si salgo de este modo, vengo al modo de objeto, acá voy a tener un comando. Ahora, dentro del modo de edición, acá abajo voy a tener un comando. Si ven que parece un pastelito que dice spin, básicamente yo esto lo que puedo hacer es desde arriba, puedo ir rotándolo y voy a generar como una figura a partir de el movimiento de este objeto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, donde le doy 12 pasos, puedo sumarle pasos. Entonces, si yo vuelvo a hacer esto, le puedo dar como más definición a mi figura. Y me gusta un poco más. Y he construido la misma figura, o sea, no la misma. He construido otro tipo de vasija, un poco más compleja, con un poco más de definición incluso, a partir de curvas, a partir de pensar justamente el borde de la curva, que por ahí es una técnica un poco más lógica para algunos casos. En estos casos que yo quiero construir cierta simetría y pensarlo desde la curva inicial de un objeto, es un poco más eficiente. Ahora, por ejemplo, si yo quiero mandar este objeto a otro mundo tridimensional, por ejemplo, a un videojuego o algo así, este objeto tal como está no me va a servir, por la siguiente razón. Este objeto tiene solamente un plano, un polígono, que lo constituye a todo su ser, digamos. Y usualmente los videojuegos y este tipo de motores de renderizado renderizan solamente un lado del objeto.
Entonces este objeto se va a ver solamente de un lado y no del otro. ¿Cómo saber cuándo es esto pasando? Yo acá tengo una herramienta que... ¿dónde está en algún lugar? Hay tantas cosas. Si vengo acá, algo que es Face Orientation. Ahí está, por ejemplo. Técnicamente yo en un juego solamente voy a ver las caras rojas. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona que está viendo este objeto desde acá arriba, todo lo azul no lo va a ver. Es como que la mirada de esa persona va a atravesar ese objeto y en esa parte, la parte azul, no va a existir modelo, básicamente. Lo que yo hago para corregir esto es solidificar mi objeto, lo cual quiere decir que de este plano, en realidad voy a generar como dos planos superpuestos, uno viendo hacia un lado y otro viendo hacia otro. Para esto también existe un modificador, donde decimos a modify, y aquí vamos a tener un problema, pero es conceptual, no es real. Es uno de estos dos modificadores, uno es skin y otro es solidify. Siempre me olvido cuál de los dos es y puede generar problemas. Voy a probarlo con otra cosa antes de romper algo. ¿Por qué? Porque el otro modificador de esos dos, de esos dos modificadores, el otro lo que hace es, lo puedo probar con el plano, así lo ven, más bien. Creo que Skin es el que no quiero. Sí, exactamente, Skin es el que no quiero. Skin me crea de todos los bordes, me crea como una figura dentro de ese borde. Entonces, si yo le aplico esto a este objeto, se va a demorar, no sé, unos 2 minutos en pensar toda la figura. Entonces íbamos a estar esperando 2 minutos a ver si era ese modificador o no. Pero bueno, si ahora vengo y aplico Solidify, Apply, técnicamente, incluso estaba dado vuelta mi objeto, ahora que lo veo. El afuera estaba adentro y el adentro estaba afuera, entonces solamente la parte azul se iba a ver, y el resto no. Entonces, como ven, ahora mi objeto, el plano, no sé si lo mostré antes, doy control Z, hasta, si ven, tengo un lado que es azul y otro lado que es rojo. Cuando yo le pongo Solidify, lo que ocurre es que los dos lados pasan a ser azules, por la siguiente razón. Si yo voy a aumentarle esto que dice thickness, o sea, que sería el grosor de la capa que le estoy poniendo, si ven, técnicamente empieza a parecerse más como un cubo, porque es eso, básicamente me está creando como otra capa encima de esa capa para que todo sea el exterior. Y no haya como un interior, no estoy viendo el interior de la cara, sino todos son caras de las cuales estoy viendo el exterior. Entonces vamos a aplicarle lo mismo a nuestro objeto. Vamos a borrar este plano, seleccionar nuestro objeto. Y vamos a el objeto. Vamos a aplicarle casi Solidify. Vamos a un poquito de grosor. Y ahora sí, todo el objeto es un solo sólido. ¿Sí? Están todo ahí. Ya que vimos un poco de color, vamos a pintarlo un poco, si quieren. Con esto iríamos terminando. Si tienen preguntas o algo, son bienvenidas mientras voy terminando. Hay algo que me gustaría agregar a mí, que por lo menos en lo personal me sirvió mucho las primeras veces, es que todos los parámetros, todas las cosas que hagan, por ejemplo el grab, el rotate, todas esas cosas, se pueden ingresar valores numéricos. Porque hay un momento que uno empieza a modelar y digamos, empieza a hacer todo a ojímetro, pero a veces está muy lejos y cuando se acerca se da cuenta que dos cubos no se tocaron o cosas por el estilo. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, un objeto, tocan la tecla G para moverlo, tocan la tecla Z para moverlo solamente en el eje Z y aprietan 1, van a hacer que el cubo o lo que el cuerno sea se desplace una unidad, que acá en Blender se le dice metros, en esa situación. Si ustedes agarran un objeto y lo ponen rotar y ponen 0.5 o 90 en este caso, se va a rotar esa cantidad. Eso suele ser bastante buena práctica cuando empiezan a trabajar situaciones complejas, porque si no, termina todo como muy chancho el objeto. Si no.
Y te hago una pregunta, Daniel. Sí. Si a la vasija esa le querés agregar un grabado o un dibujo, ¿cómo sería? Eso lo vamos a ver cuando veamos texturizado. Perfecto. Es como un capítulo en particular. Genial. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, pregunta? Oh, tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Genial. ¿Qué modelos acepta Blender? ¿Solo de Blender? ¿Archivos solos de Blender? Si queremos descargar y colgar. Blender acepta todo. Ok. Sí. Es más, Adobe empezó recién a hacerle favores a Blender por la potencialidad que tiene Blender. Hace un par de días salió como una noticia de que Adobe le va a abrir algún canal de alguna cosa de sus texturas, una cosa así. Entonces, Blender sí. Para mí realmente es impresionante lo que puedes hacer con Blender en relación al hecho de que es un software totalmente libre, totalmente gratuito también. Muy loco. Pero bueno, acepta de todo. Incluso ¿Hay alguna? se puede animar en Blender, ¿no? He visto cortos hechos directamente en la herramienta. Corregime si estoy Sí, equivocado. hay películas enteras hechas en Blender. Películas de Tipo, hora y películas a lo media. Pixar, digo, para que se imaginen lo que estamos diciendo. Sí. Hay algunas cosas que no vienen por defecto dentro. Bueno, ese está bueno para mostrarlo. Hay algunas cosas que no vienen por defecto. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, por defecto, creo que las cosas tipo. No hay un import de SVGs. SVGs. No, sí está. No sé qué cosa no viene por defecto. Estos son las cosas que vienen por defecto para cargar, que son las que vas a encontrar en más o menos todo. Está 3D, no sé. Pero bueno, si hay algún tipo de archivo o algo que no esté por defecto, lo más posible es que esté acá en add-ons. Entonces, si tú vienes acá, no, damos format. Aquí tienes todas las cosas que están activadas. ¿Sí? El vistito significa que está activo. Por ejemplo, importar, exportar en tipo STL está activo. Pero, por ejemplo, importar, exportar en formato DXF de AutoCAD no está activo, pero tienes el complemento. Entonces, simplemente tienes que prender esto aquí, ponerle que quieres ese formato y vas a poder hacerlo. Es más, hay dos en ese formato. Porque la mayor parte de estas cosas son contribuidas por comunidad al ser software libre y que el motor en sí va incorporando porque están buenas en general. Entonces, las que no encuentras dentro de tus preferencias, vas a encontrar algún plugin dentro de Internet para cargar lo que necesites. Gracias. No agregué. ¿Cómo exportamos? No, exactamente, quedan clases. Nosotros en particular vamos a trabajar con un tipo de modelo que se llama GLTF o GLB cuando viene con texturas incorporadas. Bueno, estos son detalles que vamos a ir viéndolos más adelante, pero aquí básicamente en File tenemos la opción de exportar y se exporta el modelo en sí en el formato que quieras exportarlo. Nosotros vamos a trabajar, como decía, en GLTF porque es un formato de alguna forma medio nativo a todos los motores de OpenGL y también funciona para WebGL. Entonces está optimizado para trabajarse en Internet, básicamente. Y con las herramientas que vamos a trabajar nosotros. Renderizarlo es convertir esto en una imagen bidimensional. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar una cámara a este objeto. Entonces, no me va a dejar mover la cámara tampoco. A ver, voy a hacer una prueba. Voy a quitar la cámara. Voy a mover este objeto hacia acá. Ok, y ahora sí, voy a poner
mi cámara en el medio y ahora sí me deja ver la cámara. Ok, lo que está pasando es que por alguna razón, cuando esto me mueve todo lo que está dentro de ese círculo gris. Qué loco. Parece que es una nueva opción que Blender sumó por alguna razón, o es algo que yo activé por ahí. Puede ser, pero bueno, lo veré para la próxima y intentaré que no pase. Bueno, yo puse una cámara, entonces con esta cámara puedo técnicamente ver toda la escena. Lo que habíamos visto antes con el numpad, puedo tener las vistas y el 0 es la vista de la cámara, de la primera cámara que está, la cámara main, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, yo lo que suelo hacer para componer mis vistas es agrandar esto así exorbitantemente y más o menos intento ahí ir moviendo esto para que todo más o menos entre. La cámara esta literalmente funciona como una cámara para ustedes quienes vengan de la fotografía. Por ejemplo, aquí puedo cambiar la distancia focal de mi cámara. Básicamente estoy cambiando el ángulo en el cual la cámara ve. Puedo modificarlo así. Acá. Y dentro del modo cámara yo puedo, por ejemplo, aplastar la G para ir moviendo la cámara. Y aquí tendré una vista de todos los objetos. Y si yo vengo acá a renderizar, puedo darle a renderizar imagen, que ahorita creo que no se va a ver nada porque no hay luz. Veamos. Sí, bueno, técnicamente esto es la imagen. Básicamente me convierte toda mi escena en una imagen que ahorita, como digo, está muy, muy oscura porque no hay ningún tipo de luz, de iluminación ni nada de eso. Pero esto sería renderizar, porque alguien preguntó si hay que renderizar para exportar esto. Exportar es exportar el modelo en formato tridimensional. Renderizar es convertir la cosa en imágenes bidimensionales, ¿no? Básicamente, si fuera una animación, podríamos convertirlo en una película, por ejemplo, o un video corto, ¿no? Y si solamente queremos exportar una imagen, el 3D, una cosa por ahí laboralmente importante, el 3D se está usando muchísimo en, ¿cómo se llama esto? Arte de concepto. Bueno, básicamente este tipo de cosas para pensar escenarios antes de construirlos. Se está empezando a usar mucho en eso por esto, que te da facilidad para construir cosas de forma bastante rápida. Entonces, pensar escenarios, hacer cosas y tener como una vista particular de eso, se usa bastante. Y se van renderizando las imágenes como lo acabo de hacer. Y bueno, creo que no sé si hay más dudas, preguntas. Si no, creo que por hoy sería un buen lugar donde terminar.